qué le tienes miedo, Fina? Te has criado en esta colonia. Conoces mejor que nadie cómo funciona todo. Y para colmo te va a entrevistar doña Marta. Pues eso es lo que me trae por la calle de la amargura. Bueno, pero si la conoces de toda la vida. Ya lo sé, pero es que es tan seria, tan perfeccionista y tan poco cercana que me impone mucho. Mira, casi todas mis entrevistas comienzan siempre de la misma manera, tratando de conocer un poco más a las candidatas. Pues usted dirá qué quiere saber de mí. Pues esa es la cuestión, que se podría decir que prácticamente ya nos conocemos, vamos, que nos hemos visto crecer en la finca. Ya, doña Marta, es que usted me impone mucho respeto. Yo, pues te aseguro que nuestras clientas son mucho más exigentes que yo, Fina. ¿Quieres volver a intentarlo? Aunque me dio la impresión de que una de vosotras tiene una chispa especial para la venta. Y esa eres tú, Fina. Enhorabuena. ¿Vuelvo a oficina? Mañana abres tú. ¿Ya? ¿Sí? ¿Pero qué haces? Perdóname. No. Petra, por favor, no digas nada, que yo no he querido hacerte daño a propósito. Por favor, no digas nada. Renuncia a tu puesto en la tienda. No me puedes pedir eso. Ha intentado besarme. Con razón, nunca ha tenido novio. Ni le gusta salir con los chicos, porque le gustan las mujeres. Y la muy cochina se pensaba que yo era igual que ella. Cuida ese lenguaje, no hace falta que insultemos. Hablaré con ella y veré cómo solucionarlo. ¿Puedes saber qué está pasando aquí? Esto no es propio de ti. Y menos ahora que estás trabajando de cara al público. Esto quiere decir que voy a seguir trabajando aquí. Por supuesto que sí, a no ser que me des motivos para despedirte, aunque después de lo que acabo de ver. En cuanto a ti, Petra, lamento comunicarte que vamos a tener que prescindir de tus servicios. Y voy a denunciar a esta degenerada a la policía. Hazlo. Será tu palabra contra la suya, pero yo voy a estar ahí. Y adivina a quién voy a apoyar. Muchas gracias, Fina. Las que tú tienes, guapísima. Sí que estás guapa. Y pásate más a menudo, que va a haber novedades muy pronto. ¿Desde cuándo tratamos a las clientas de tú? Doña Marta, que yo... No, ni doña Marta ni nada, no me repliques encima. Que es una amiga del colegio, la conozco de toda la vida. Aquí no hay amigas del colegio. En cuanto una persona entra por esa puerta, se convierte en un cliente. Yo no quería incomodar a Da igual lo que quieras o dejes de querer. Aquí tratamos a todos los clientes con el máximo de los respetos. Es más que evidente viendo cómo la miras, cómo la tratas. Te atrae como un imán. Eres tan dura con esa chica porque así crees que puedes tapar tus verdaderos sentimientos hacia ella. ¿Por qué es tan dura conmigo? ¿Cómo? ¿Es por lo que sugirió Petra sobre mí? Así que si me va a despedir por esas habladurías, hágalo ya. Pero no me castigue. Yo puedo vestirme como usted me mande. Y puedo comportarme exactamente como usted quiera. Pero nunca voy a ser otra persona. Doña Marta. Quería hablar conmigo. Creo que no he sido justa del todo contigo. Puedes dejar el almacén y volver a tu puesto. Te necesito como dependienta. Gracias. No te mereces el trato que te he dado estos días. Doña Marta no tiene que disculparse, de verdad. Déjame que reconozca cuando me equivoco y esta vez lo he hecho. Incluso pensé en montar un negocio allí. ¿Sí? ¿De perfumes? Una pastelería. ¿En serio? Extraño, ¿no? No, es solo que es lo que siempre he querido tener, vaya. Que si yo hubiera tenido dinero propio ya lo habría montado. Ay, doña Marta, espere. Perdón. Ay.
Perdón. No es gran cosa, espero que le guste. Pero vaya, que lo he hecho con mucho cariño. Esto lo has hecho tú en una noche. Sí, se le da muy bien cocinar. Por eso he pensado que le gustaría tener su propio delantal. Es un detalle muy bonito. Gracias. Depende de la persona, puede notar más unos matices u otros. En ti resaltan los cítricos. En cambio, usted huele más dulce. La verdad es que estaba pensando en si ir o no a un recital de ópera. Esta ciudad no está muy bien visto que una mujer sola vaya a ciertos eventos. Puede invitar a su padre o a su hermano Andrés, a Digna. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Te gustaría acompañarme? Yo nunca he ido a la ópera. Entonces ni lo dudes. Fina, cuando uno escucha esas voces, se le mete a una algo aquí dentro y no puede respirar. Como cuando te enamoras. Algo así. Yo quería pedirle disculpas por lo del recital. La dejé plantada. Eso no tiene importancia. Aunque en general las disculpas suelen venir acompañadas de algún tipo de explicación, que está claro que no me quieres dar. ¿Va a despedirla? Y no me va a temblar la mano. No puede hacer eso. Claudia necesita este trabajo. ¿Qué estáis ocultando de Claudia? He intentado quitarse la vida. Estuviste toda la tarde con ella. Y con la doctora Borrell. Yo enfadada porque se suponía que me habías dado plantón. Si ya me sentía ridícula antes, imagínate ahora. Usted confiaba en mí, es normal. No, déjate de confianzas ni de historias. La verdad es que la veo muy feliz aquí. Si eso es así, ¿por qué está dispuesta a venirse conmigo a París? ¿A que no lo sabía? ¿Y París? ¿Que no querría vivir allí? Yo no tengo nada decidido todavía. Pues no lo dudes. Las oportunidades así no se pueden rechazar. Hay cosas que me retienen aquí. Tu padre, ¿no? Mi padre. Sí, pero hay más cosas que me retienen aquí aparte de mi padre. Y es que yo creo que podría verme trabajando aquí toda la vida y ser igualmente feliz. Esto no es París, Fina. Nadie te puede ofrecer lo que te ofrece Esther. Entonces cree que debo irme. Allí tendrás más oportunidades de labrarte un futuro profesional y personalmente. Tienes que ser feliz, Fina. No hay nada que yo desee más. Mi padre se está muriendo. Y quiero estar a su lado. ¿Cómo que se está muriendo? Está enfermo del corazón. Le queda muy poco tiempo de vida. Supongo que ya tendrás el equipaje preparado. No me voy. ¿Ha pasado algo? Mi padre se muere, Marta. No te lo tomes en serio. Los hombres se hacen los fuertes cuando en el fondo están aterrorizados. Gracias por estar ahí. Gracias a ti por dejarme estar. ¿Puedo? Ojalá te pudiera ayudar. Perdón. ¿Por qué me haces esto? Perdona, te veo mal y... No es que me dices estas cosas y me haces creer que tenemos una relación de confianza, de intimidad. Pero luego vas y te vas corriendo.
Me confundes, Marta. Yo no quiero sufrir más. Yo no quiero que sufras. Han habido miradas, han habido sonrisas. Ah, claro que las ha Todo esto habido. ha pasado, ¿no? Sí. No me lo he inventado. No. ¿Entonces qué? Creo que han sido fruto de un afecto intenso provocado por la cercanía, por el tiempo compartido en la tienda. Y siento mucho haberte hecho pensar que esto era algo más que una amistad. Si es así, yo creo que es mejor que nos distanciemos. Mi padre se ha pasado la noche en el dispensario. Todo se ha quedado en un susto. Lo siento. Si puedo hacer algo, por favor, pídemelo. No me mires así, Marta, ni me hagas esto. Ayer mismo me dijiste que solo podíamos ser jefa y empleada. Y te pedí distancia. Pero es que me confundes. Y me haces daño. Mi padre no está muy bien. Y a él le gustaría verme con un buen chico. Y tú eres muy buen chico. ¿Tú quieres que finjamos que somos novios para que tu padre te vea con alguien? Eso es. Pero sin ir en serio. Solo de cara a la galería. Pues que Gaspa y Fina han empezado a salir. ¿Sí? Sí. Vamos, se ve que es algo muy reciente, ¿eh? Me he enterado de que sales con Gaspar. Déjame que te lo explique. ¿Explicarme el qué? ¿Que vas a utilizar a ese pobre hombre para mantener tu secreto a salvo? No es eso. ¿Por qué un día me echas en cara que no tengo el valor para estar juntas y al otro te echas novio? Oye, Marta, que tú estás casada. No es lo mismo, no seas hipócrita. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Ya, basta ya. Tú tienes tu vida privada y yo tengo la mía, eso está claro. Como el agua. Entonces, ¿por qué tienes tanto interés en saber con quién salgo o dejo de salir? Contesta esto a tu pregunta. ¿Qué me estás haciendo? Quería explicarte lo de Gaspar. No tengo ningún derecho a meterme en tu Me vida. encantó que me besaras. Y quiero que sepas que no tengo nada con él. Ni siento nada por él. Yo le pedí que me siguiera la farsa. ¿Y aún tienes dudas?